Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión del día de hoy, miércoles 29 de noviembre del año 2023. En materia internacional, lo más relevante tiene que ver con la declaración del Papa Francisco, quien instó hoy miércoles a que continúe la tregua en el conflicto en Gaza para que se pueda seguir liberando a todos los rehenes y entre ayuda humanitaria. Durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI, Jorge Mario Bergoglio, que sigue convaleciente debido a una inflamación pulmonar, por lo que no pudo leer la catequesis, labor que fue delegada a uno de sus colaboradores. Sin embargo, el Papa Francisco sí habló con voz débil para pedir la paz en la guerra en la Franja de Gaza y en Ucrania. Continuemos rezando por la grave situación en Israel y Palestina, por la paz, por favor. Espero que continúe la tregua en curso en el país para la liberación de todos los rehenes y el acceso a la ayuda humanitaria necesaria. También reveló que pudo contactar a la parroquia católica en Gaza, donde se encuentran refugiadas cientos de personas, y le contaron que no hay agua, que falta el pan, y agregó: la gente está sufriendo, la gente sencilla, la gente del pueblo sufre. En Japón, un avión militar estadounidense con 8 personas a bordo se estrelló hoy miércoles frente a las costas, informaron los guardacostas japoneses. Recibimos información de que el Osprey del ejército de Estados Unidos se estrelló frente a la isla de Yakushima, declaró una portavoz. Su tripulación estaba conformada por 8 personas, agregó. Se trata de un avión Bell Boeing V-22 Osprey que transportaba a 8 tripulantes, cuyo estado se desconoce por el momento. El aparato había despegado desde la base estadounidense en Iwakuni, en la prefectura de Yamaguchi, en el oeste de Japón, y se dirigía a la base de cadena en el archipiélago de Okinawa, en el sudoeste, donde se concentran la mayor parte de las instalaciones militares estadounidenses en Japón. El despliegue del Osprey en Japón ha sido controvertido, ya que sus críticos dicen que este avión híbrido, capaz de despegar en forma vertical como un helicóptero, es propenso a sufrir accidentes. El ejército estadounidense y Japón dicen que es seguro. Sin embargo, en agosto, un Osprey estadounidense se estrelló frente a la costa del norte de Australia mientras transportaba tropas durante un ejercicio militar de rutina, matando a 3 Marines estadounidenses. Y el año pasado, otro aparato similar se estrelló, pero esta vez en Noruega. Otro también se estrelló en el océano frente a la isla de Okinawa, en el sur de Japón, en diciembre del 2016, lo que provocó una inmovilización militar temporal del avión por parte de los Estados Unidos. El avión, que tiene un rotor basculante y puede volar como un helicóptero y como un avión de ala fija, es operado por los Marines y la Marina de los Estados Unidos y las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Y por último, aquí cerca, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha solicitado una licencia a su cargo a la Asamblea Legislativa para dedicar tiempo a trabajar en su campaña de reelección. Primero que nada, como todos saben, dentro de 3 días aproximadamente voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no estar ejerciendo como presidente, dijo Bukele durante una transmisión nacional. Bukele no dijo quién asumirá la presidencia interina durante su licencia. Entonces, aunque no esté en el cargo, tendré más tiempo para ver cómo van las cosas, cómo van las obras. Tendré las 24 horas del día para preguntar cómo están las cosas. No piensen que no habrá supervisión, más bien va a haber mucha más supervisión y quería decirles esto desde el principio, explicó Bukele a los que conforman su gobierno. Bukele se postula para un segundo mandato como presidente, a pesar de que los críticos dicen que la Constitución del país prohíbe mandatos presidenciales consecutivos. En septiembre de 2021, el Tribunal Superior dictaminó que podía postularse para un segundo mandato, pero debía dejar el cargo 6 meses antes de comenzar el nuevo periodo. Las elecciones presidenciales en el país centroamericano están previstas para el 4 de febrero del año 2024. Eso es lo más importante en materia internacional, Flor. Y en materia nacional, por supuesto, lo más importante es el fallo de la Corte Suprema de Justicia que conocimos ayer. Es lo que esperaba la ciudadanía.
se hizo muy rápidamente, pero no por eso el fallo está mal sustentado. Según pude ver, que no he podido leerlo todo, pero lo que pude ver me pareció bastante sustentado, Guido. Sí, Completo. ayer yo me tomé el trabajo de leerme desde casi las 12 del día que tuve acceso al fallo, casi hasta las 6 de la tarde estuve leyendo, son 234 páginas y es un fallo realmente bien sustentado, robusto como lo que se esperaba, lo que se aspiraba también, porque de esa manera la posición del Estado panameño en caso de una eventual reclamación por parte de la minera First Quantum y de Minera Panamá, pues se ve con mayores posibilidades de tener éxito, y de eso es lo que se trataba. Esto no hubiera sucedido si se hubiera hecho caso de quienes pedían en las calles y exigían la derogatoria de la ley. La derogatoria de la ley, con toda seguridad, hubiera podido ser demandada incluso de inconstitucional. Pero bueno, también hay se avanzó. No podemos olvidar una cosa. El ministro de Comercio le pidió al procurador que se guardara su opinión. 2 veces, Ojo. 2 ministros. Ojo. 2 ministros, el ministro Ramón Martínez en su momento y el ministro Federico Alfaro le solicitaron al procurador que guardara reserva de la opinión que les había expresado sobre que el contrato que estaban negociando era a todas luces inconstitucional. Bueno, la Corte ayer dio a conocer su fallo, que fue del 27 de noviembre, y en el fallo reiteran con muy bien hilada argumentación, jurisprudencia, doctrina. Incluso hacen una comparación del contrato ley 9 del 97 con el contrato ley 406 del 2023. Y hay hasta mapas, Flor, cuando entran en el tema de la defensa del medio ambiente. Es decir, la Corte realmente ha emitido un fallo no solo histórico por la situación del país, sino además de una fundamentación admirable, realmente, y es lectura obligada para todos los panameños. Porque aquí lo que subyace es que ojalá la lección quede aprendida. Este gobierno no, porque este gobierno... ¿La lección o la lección? Porque las dos. La lección. Este gobierno no, porque este gobierno va de salida. Y este gobierno se ha caracterizado por estar desconectado de la realidad y de la ciudadanía. El Ministerio de Comercio siempre hizo un alegato, explícame por qué. Siempre, bueno, esto es parte de su... O sea, cualquier ciudadano puede presentar alegatos, incluyendo... ¿El Ministerio de Comercio e Industria que negoció el contrato? Bueno, pues estaba defendiendo su contrato, Flores, que eso... Yo no entiendo por qué la gente se sorprende por eso. Estaba defendiendo su contrato y le fue muy mal en la defensa de su contrato. Porque la Corte, de una manera contundente, también tengo que decirlo, de una manera sin ningún tipo de consideración de política ni siquiera bueno, elegante sí, porque sí, tampoco es que hace leña del árbol caído, pero sí le cae a palos a la manera como se negoció el contrato. Eso lo vamos a hablar más adelante con nuestro invitado, pero quiero decir, por ejemplo, que la Corte señala algo muy importante. Dice, el Estado, cuando negocia, no negocia en calidad de igual, negocia como Estado. Y tiene que hacer valer los derechos del Estado y de sus ciudadanos, y entre esos el derecho a un medio ambiente sano, a un desarrollo social coherente, sostenible, y dice el fallo de la Corte que eso prevalece frente a la seguridad de la inversión. Y además menciona que hay 29 países que han denunciado los tratados de libre comercio y protección de inversiones. Entonces ahí hay un punto, porque también la Corte no dejó de lado tocar el tema del eventual arbitraje. Y señala que no es, digámoslo así, que no es jugar con las manos limpias, y usa ese término, más o menos, negociar un contrato bajo la amenaza de un arbitraje. Entonces, yo recomiendo que la gente se lea, y sé que es una tarea dispendiosa porque es un documento de 234 páginas, pero hay que leérselo y seguirlo analizando, porque este fallo va a dar que hablar por muchos años. No, y establece jurisprudencia. Y sobre ese tema puntual del arbitraje, sí es un fallo robusto en ese sentido, porque, mire, la Corte, y esto lo leo textualmente, dice que la buena fe contractual requiere ser aplicada por ambas partes. O sea,
tanto por el respeto de las normas jurídicas del Estado y los principios de orden público internacional, como por los derechos del inversionista. Entonces, de allí la necesidad de contratar en base al estándar más elevado de derecho al ambiente entre el país receptor y el país de origen de quien pone el capital. Creo que y en cuanto a lo que tú planteabas al principio acerca de dónde están los derechos del ciudadano frente a el derecho a la inversión, creo que también aquí se establece jurisprudencia, se define claramente por la Corte que la protección del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente de las futuras generaciones tiene prevalencia sobre cualquier otro derecho de naturaleza económica, incluyendo el derecho a la inversión. Así es. Son fallos, y es un fallo que va a servir de jurisprudencia futura, estoy seguro, para para dirimir cualquier otra situación similar que se presente en el futuro. Mira, la Corte cuestiona lo que han cuestionado varios abogados, entre esos nuestro invitado de hoy, desde el principio. Cuestiona que el estudio de impacto ambiental que se usó fuera del año 2011. Ajá. Y eso no cumple con los altos estándares en materia de protección medioambiental a la que está obligado el Estado panameño también. Porque pretender que un contrato en el año 2023 se rija por un estudio de impacto ambiental que fue realizado para otra actividad incluso, entonces eso evidentemente no cumple ningún estándar. Y este otro tema también lo tocó Harley Mitchell cuando estuvo aquí, que ahora va a regresar con nosotros aquí en el programa, y también lo presentó ante la Comisión de Comercio en la Asamblea, que estaba en consulta pública en el momento que se estaba discutiendo el contrato, Roberto Ruiz Díaz. Y es que desde el punto de vista económico no existen elementos que permitan conocer si el contrato realmente representa amplios beneficios para el Estado. Literalmente lo que dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia. De esto vamos a hablar también más adelante aquí en Cuarto Poder, porque también vamos a hablar de otros temas, ya que paralelo a lo que está ocurriendo con el fallo, obviamente aparece gente que se quiere adjudicar el triunfo de lo que ocurrió, ¿no? Todo el mundo. Sí. Mira, todo el mundo estaba pecho tierra, pero ahora todo el mundo... Sí, no. Mira, yo creo que el triunfo, sin duda alguna, se puede generalizar que fue de la población. Pero los líderes de ese triunfo fueron los que se reunieron ayer en Calle 50. Exacto. Los jóvenes que protestaron pacíficamente, que además indicaron con la prudencia, a pesar de su juventud necesaria y la coherencia intelectual necesaria, que la vía era la vía de la inconstitucionalidad y no la derogatoria de la ley. Esos jóvenes son los grandes líderes de este triunfo, que es un triunfo de toda la población, por supuesto. Y además es un triunfo histórico, porque, como dije, esto va a sentar un precedente importantísimo, no solo para Panamá, sino para el mundo. Hoy las principales publicaciones internacionales destacan ya que hay otras situaciones similares a la que se vivió en Panamá en varios países de Latinoamérica y de África, con respecto al tema de inversionistas extranjeros en actividades como la minería, pero no la única actividad. Hay otras actividades que también contaminan y que también se han manejado de manera un tanto ligera en otros países, haciendo prevalecer el derecho de los inversionistas sobre el derecho de la población. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, para que estemos claros. Sí, así que, y yo creo que en medio de todo eso, pues, está la retórica, está también los llamados que siguen haciendo algunos grupos a la violencia, y también la mala voluntad de algunos sectores, ¿no? De querer menospreciar o etiquetar a los que ellos no consideran que hicieron las cosas según su punto de vista. Entonces aquí hay muchas opiniones radicales que se están presentando en este momento. Y creo que sí es importante poner en perspectiva algunas de esas opiniones radicales que se han dado y que se siguen dando en diferentes sectores. Yo incluso pensaba que lo que ayer se había publicado se trataba de un fake news, pero vimos un mensaje en redes, en Twitter específicamente, o en X, como ahora es que se llama, de parte de Saúl Méndez, hacia Adolfo Linares, y va quizás en la misma línea de las ofensas que han proferido contra Flor Misrachi y estos señores en las últimas semanas, con palabras obscenas,
con estos epítetos que buscan desacreditar no la persona ni su discurso, sino la moral. Insultos que van ya más allá inclusive de un discurso político y que yo honestamente no entiendo en función de este señor, Saúl Méndez, que quiere ser candidato al Parlacén. Quiere no. No, es. Es candidato, Es bueno, candidato. quiere ser diputado del Parlacén. Es candidato al Parlacén, pero él quiere ser diputado al Parlacén y es número 1 en la lista de la libre postulación, porque encima dice que de la libre postulación de su candidata, que es Maribel Gordón. Entonces, mira en qué términos se refiere a Adolfo Linares, porque simple y sencillamente Adolfo Linares se refería específicamente a que habiendo sido candidato presidencial, eso es todo lo que te da la cabeza para decirme, eres Manso Pelafustán, el único aquí que ha recibido billete de Cobre Panamá, ¿eres tú o eso es inteligencia artificial? Y saca una foto del señor Saúl Méndez sentado con Minera Panamá. Él responde, bueno, payaso, vende patria y una serie de obscenidades. Yo no sé si el que maneja esa cuenta, que se llama Saúl Méndez Rodríguez, Saúl al frente, es el propio Saúl Méndez. Espérate, no importa. Pero está con su nombre y Claro, su no responsabilidad. importa, tú puedes tener un Además es community, verificada, es cuenta verificada. Tú puedes tener un community manager manejando, pero ahí dice Saúl Méndez. Así es. Ahí dice Saúl Méndez. Si le Dice endo- Saúl si le- Méndez, perdóname, Sí. eres tú el que estás escribiendo. Sí, sí. Que si sea otra persona, bueno, aclarará él, pero él fue el que le insultó a Adolfo Linares y vamos a conversar con Adolfo Linares, que lo tenemos esta mañana. Adolfo, parece que este lenguaje de estos señores no se compone y no es consona con la realidad. No sé qué piensa, porque al final tú fuiste el ofendido. Mira, yo, primero que todo, yo saqué la flor, me llamó esta mañana rapidito, yo pensé que íbamos a hablar de otra cosa menos de ese tweet. Haga la aclaración que yo no llevé ese tema a la palestra pública, pero bueno, ya que lo estamos haciendo. Yo, mira, una persona pelafután es una palabra que está en el diccionario, y una persona significa una persona holgazana, despreciable e insignificante, ¿no? Eso es lo que, en el caso de que alguien que haya leído o el que recibió no sabe qué es eso. Digo, no es la primera vez que Saúl habla como actúa, ¿no? Si habla de esa forma, él no sabe tampoco actuar de otra forma, que es cerrando calles. Su liderazgo es un liderazgo de terror y de terror por el uso de la fuerza, y ese terror se agranda cuando las autoridades que estaban o que están en la responsabilidad y obligación constitucional de mantener el orden público y defenderlo, no lo hacen. Porque si las autoridades aquí hubieran hecho su trabajo por un lado, respetar el derecho a la manifestación como se hizo con los jóvenes que iban a la avenida Balboa, que si bien cerraban un paño de calle, estaban caminando y dejaban todas las otras abiertas, y eso es un derecho, eso es manifestarse patrióticamente y civilizadamente, pero no el secuestro a que fuimos sometidos todos por más de 5 semanas. Secuestro que se repitió también el año pasado por 2 semanas y media, casi 3. Y yo no entiendo cómo, y eso lo digo con el mayor de los respetos, pero yo no entiendo cómo el órgano ejecutivo, sobre todo el presidente, quien tiene como responsabilidad individual, porque la Constitución establece que dentro de las responsabilidades del presidente cae el mantener el orden público. Yo en verdad sinceramente no entiendo por qué las autoridades no actuaron acorde. No entiendo, porque sinceramente no fueron los cierres, a mi criterio, los que causaron el daño económico gravísimo colateral que tenemos producto de todo este ejercicio, sino fue la inacción de las autoridades, porque cuando esas autoridades que están precisamente para eso no llenan su papel, se crea un vacío de poder y todo vacío se llena. Y en este caso, ese vacío por 5 semanas lo llenó Saúl y su combo, quien tuvo la petulancia y la fatal arrogancia y el atrevimiento de hasta insinuar que nos daba permiso para ir al juego de fútbol, pues. Así es. Y aquí todo el mundo, yo no sé,
con mentalidad de rebaño y resignación, nos vimos sometidos a personas como de esa calaña, ¿no? Pero digo yo, mi abuela decía que al bagazo poco caso y al mojón poca atención. Así que yo esa clase de comentario de parte de él, que no es la primera vez, yo lo tomo con el mismo valor de la persona quien lo dice, ¿no? Ahora, sí es verdaderamente triste y de cierta forma yo creo que también explica por qué sacó menos del 1% en el voto electoral. Porque para ser candidato presidencial, si esa clase de palabras es lo único que se le ocurre decir en su cabeza, ahí vemos que hay un tema también de un coeficiente intelectual un poco limitado, o de repente y con un vocabulario también solamente reducido a palabras vulgares y soeces. No es que uno tampoco, no es que tampoco yo sea un puritano del verbo, pero bueno, ¿no? Así que sí, bueno, y esperemos que ahora las autoridades cumplan con sus obligación de mantener el orden público, porque ya lo dijo ayer que él iba a seguir cuando cierre, hasta que se cierre la mina. Entonces, digo... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y todo aquel que no piense como ellos, entonces es vendepatria, pues. O sea, ellos definen pues, quién es vendepatria y quién no, si uno no piensa como ellos, si uno no se alinea como ellos, si uno no le aplaude sus cosas. Ese es el problema. Oye, estaba viendo... Yo creo que el panameño tiene bien definido ya cómo es ese grupo. Y yo hago nada más un llamado. Yo respeto el derecho de asociación de todo el mundo. El respeto de asociación está en la Constitución y nos permite a nosotros organizarnos en sociedades, sindicatos, clubes cívicos, gremios empresariales, gremios de profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese derecho a asociación no puede convertirse, no puede equipararse a una asociación ilícita para delinquir. Y lo que yo percibí, por lo menos en estos últimos días, fue que este sindicato se manejó y actuó como una entidad que se asoció ilícitamente para delinquir, el delito siendo impedirle a todos los panameños el libre tránsito e impedirle poder acceder y trabajar en sus puestos de trabajo o en sus empresas o en sus fincas. Y tú decías antes, no sé si fue Guido o Atenógenes, que aquí todo el mundo ahora quería cogerse, abrogarse un pedacito triunfo de la victoria, claro, ¿no? El triunfo, ¿no? Y bueno, está bien, eso es parte de la euforia colectiva, ¿no? Eso a mí no me molesta tanto. Si se quieren dividir esa cuenta, que se la dividan entre 10 o que se la dividan entre 1 millón. La cuenta que yo creo que me interesa saber ahora es quién se va a dividir la cuenta para pagar todos los daños que fueron producidos por las actuaciones y digo sindicatos y gremios, ¿no? Porque no solamente Suntra estuvo solo en este secuestro, ¿no? Y yo creo que ahí debe haber, caben responsabilidades civiles y penales en ese tema. Y yo creo que es una buena coyuntura para analizar si se debe derogar la protección que tienen las cuotas del sindicato, que en este caso es Suntrax, en el sentido de que ellos pueden desbaratarle a todo el mundo su carro, su propiedad, su negocio y su cuestión, pero sin embargo ellos, cuando uno los va a demandar, uno no le puede secuestrar porque son sindicatos, sus activos y fondos suficientes que en caso de que tengan ¿cómo se llama? Una sentencia adversa que los haga responsables, haya la suficiente fondo para pagar esa cuenta, como pasa con todos nosotros de manera individual, ¿no? Cuando nos sometemos a una clase de cosas. ¿Por qué ese sindicato tiene que tener ese privilegio, sobre todo si ya sabemos que se comporta de esa manera? O sea, ellos sí pueden romper las vitrinas, quemar los carros e impedirme el libre tránsito. Y si se ponen bravos conmigo, ellos me pueden demandar y secuestrar inclusive. Y yo, ¿por qué no los puedo secuestrar a ellos? Exactamente. ¿No? Eso me parece. Eso es igualito que el privilegio que tienen los diputados hoy en día, que hay que eliminarlo. Y yo me propongo eliminarlo si es que lleva a la Asamblea
¿no? Que vamos a llegar en mayo. ¿Cómo se dice? De la prueba idónea, Ajá. ¿no? Ese es la misma cosa, es una protección. Y si ellos que se quejan de tanta vaina, ¿por qué no practican con el ejemplo y nos igualamos a todos, ¿no? Porque ahora mismo el Suntrack, hay un pocotón de personas que le quiere poner demanda, pero esas demandas no van a ser una simple mueca en la medida en que no se les pueda secuestrar el monto equivalente que una persona en su momento piensa que se le dañó. Se podría Si los hacer a nivel sindicatos- personal de él, pero no a nivel de sindicato. Bueno, pero es que pero es que debiera también ser porque ellos están actuando con A las nivel banderas sindicato. del sindicato. Y, Claro. y peor aún, yo me pregunto también, yo creo que también ese sindicato que tiene, a mí me dijeron que le dieron 18 cheques con varios millones de dólares, o sea que no es un sindicato pobre, ¿por qué yo tengo que darle un pedazo de mi seguro educativo a los sindicatos, en especial al Suntrack? Yo no quiero, esos manes no me representan a mí. ¿Por qué cada vez que me quitan a mí de mi cheque un seguro educativo, que supuestamente es un seguro que es educativo y eso se usa para todo menos para eso? El 5% de los cientos de millones que se recolectan al año en seguro educativo, 5% se lo dan al Suntrack y a los demás sindicatos. ¿Por qué? Si encima a nosotros nos tratan de esta forma, a los contribuyentes, y nos están reventando por todas partes y hacen lo que les da la gana. Ese también hay que revisarlo. Si ellos tienen plata, ellos ¿por qué? ¿No? Entonces, toda esa serie de privilegios que tienen esos sindicatos. Yo no estoy en contra de los sindicatos, pero yo creo que aquí no debe haber fueros ni privilegios, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? De acuerdo. Sobre todo cuando esos privilegios se están utilizando, por un lado, para poder hacer daño con cierta inmunidad. De la misma forma que algunos diputados se paran en tribuna libre sobre pretexto de la inmunidad parlamentaria a despotricar y a difamar a todo el mundo. Eso también no se debería hacer, porque para eso no está la inmunidad parlamentaria, ¿no? Muchas gracias, Entonces, muchas gracias, están Furo. igualitos. Están igualitos. Dale, Muy, saludos, pues. muy claro, Dale. Furo, muchas gracias. Dale. Ese blindaje que también saludos. tienen. Es que realmente los blindajes son malos para todos, para los políticos. O sea, nadie puede estar por encima de la ley, porque si no ocurre lo que está pasando. O sea, llega un sindicato, rompe autos, quema vidriera y nadie defiende a esa persona que termina siendo afectada. Y no es un tema contra el sindicato, es un tema contra el blindaje que tienen los sindicatos, los diputados en la asamblea y todo director, porque todo director de una entidad, todo aquel que tiene mando y jurisdicción tiene un tratamiento especial y un proceso especial ante la Corte. Esa es la realidad. Entonces hay un blindaje, hay algo que hace más difícil que el ciudadano común termine y pone al ciudadano común en un nivel de indefensión ante cierto tipo de individuos y de personas. Entonces aquí ellos sí tienen fueros y privilegios y la Constitución establece que no hay fueros ni privilegios. Ellos pendiente. cuestionan los fueros y privilegios de otros, pero los tienen igual. No, y mira cómo le contestan, porque ahí me mandó, estaba viendo las de Félix Chávez, periodista aquí de ECO. Mira También. cómo le contesta también, o se le dicen sapo. ¿Por qué? Porque Félix Chávez está denunciando lo que es obvio. Ahí está el señor Saúl Méndez con la gente de la minera. Entonces dice Félix Chávez, ¿con qué moral, señor Saúl, usted en esta imagen se arrastró el cobre de Minera Panamá y el Suntrax te quiere? Por eso sacó el 0.69% de votos, eso es real. De 90.000 obreros, solo 13.540 votaron por usted. Eso es una aberración en materia electoral. ¿Y qué le responde Saúl Méndez? Sapo verde patria, mercenario de la información, alquilado a las monedas de cobre. Cuando Félix Chávez pone de que la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación establece que la bandera panameña deberá mantenerse en cada órgano del Estado y edificios públicos, la bandera del Suntrax izada en la Corte justo donde va el pabellón nacional en violación de la reglamentación, porque ellos querían poner de todas formas la bandera del Suntrax en la Corte, porque a ellos les daba la gana. ¿Qué le responde Saúl Méndez? Sapo vendepatria, mercenario de la información, alquilado a la moneda de cobre. Nada que responde lo que le dice. Exacto, no les gusta responder, no les gusta cuando uno los critica, no les gusta, son intolerantes No hay al ni un pensamiento. solo argumento ahí. Criminalizan el pensamiento y ellos dicen que uno los criminaliza a ellos. Ellos criminalizan el pensamiento, porque encima, cuando no les gusta lo que tú dices, van y te demandan. Ellos son los que ellos son los que tienen las demandas. ellos son los que hablan del monopolio del pensamiento único. Ajá. Maribel Gordón lo dijo, el monopolio del pensamiento único. Ahí está la prueba de quiénes son los que, desde el nombre, se llaman sindicato único. Sí. Único. Como si no hubiera más sindicatos en el país. Pero esa es la típica de esa ideología. Sí, pero lo extremista. extraño es que todos los que ellos siguen
siempre han mantenido un lenguaje y una relación más de muy buena altura. con la prensa antes de llegar al poder. Ya cuando llegan al poder, Allá todos se explotan y desbaratan. sacan su verdad. En el caso de Suntrak, ellos ya demostraron su verdad antes de llegar al poder, así que todo el mundo sabe quiénes son. Sí, los otros por lo menos guardan apariencias. Sí, esto ni apariencia guardan. Pero bueno, Correcto. así estamos en Panamá. Nosotros tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Harley Mitchell está con nosotros, estuvo antes de y ahora después de Harley. Buenos días. Muchas gracias. Sí, sí. El día después de la mina, 2 PM. El día después de... Sí, es un momento de regocijo, es un momento de felicidad. Sin embargo, es una felicidad precavida, porque quienes hacemos algo de opinión, siempre tratando de alcanzar a los que dirigen el país, y los que dirigen el país, todos tenemos que comportarnos como adultos responsables, y no es menos cierto de que lo que queríamos, un retiro de la empresa minera, también significa otro reto. Un reto que tiene varias aristas. Pero antes que eso, quiero comentar una frase de Napoleón que está de moda. Y es que la victoria tiene 1000 padres, mas la derrota es huérfana. Ujú. Contestando un poco lo que ustedes decían, me llama la atención esto del tema de los epítetos, porque yo creo que este es un momento para que tengamos un nuevo Panamá, un Panamá ya más de avanzada, un Panamá más, si se quiere, llegando a un primer mundo como otras personas dicen. Pero eso tiene que empezar por la cultura y la manera en la que tú enfrentas al adversario. Este contrato minero a nivel jurídico lo enfrentamos de dos maneras que al final decantaron en una. Había muchas personas que legalmente sostenían de que la vía legal era la derogatoria de la norma. Sin embargo, poco a poco esto se fue convirtiendo en una sola opinión. Vamos a darle la oportunidad al tercer órgano del Estado, a la máxima corporación de justicia. Pero en el camino se contaminaba el ambiente que debía ser combativo hacia un solo objetivo, diciéndole unos a otros vendepatria o cualquier otro epíteto por favorecer la opinión que nos daba la confianza en la Corte. Claro, lo llevaron a ese nivel extremo, ¿no? A mí, Sí. oyente me escribe y me pide leer esto. Me dice, ayer celebramos como cuando clasificamos al Mundial. Había gran felicidad y excesivo optimismo. Hasta una tarima para celebrar a los héroes. Aquel día pensábamos que le ganábamos a cualquiera. Queríamos jugar con Argentina, Francia, etcétera. La realidad vino después en el Mundial. Hoy tenemos que lidiar con algo que se ha simplificado. Los 30.000 empleos que se han perdido en el contexto económico que estamos. Eso es un gran problema para el cual no tenemos solución y con importantes consecuencias. También se ha simplificado el tema de las consecuencias en un arbitraje. Eso ocurrirá en unos años cuando ya toda esta adrenalina no exista, donde unos árbitros verán el tema desde otra óptica, donde ni las bocinas del Suntrax, los cierres de Toribio y hasta lo que se diga en este u otros programas va a tener algún efecto. Allá iremos con lo que hay y ellos con los suyos. Dudo que la mina logre todo lo que pide y que nosotros salgamos librados al 100%. Cada dólar que tengamos que pagar lo vamos a tener que sacar de nuestro bolsillo, sea como sea. Ojalá sea poco y manejable, pero a lo mejor no será así. Se ganó un primer round, parecía difícil, pero en realidad era el más fácil. Imaginemos lo que viene. Hay que dejar la euforia a un lado y empezar a razonar para administrar lo que viene. Que esto no se entienda como la falsa dicotomía de que esto era o quedarnos con la mina. Otro ejemplo de simplismo. Esta es la realidad, la cruda realidad que tenemos que enfrentar y necesitamos más que slogans. Hasta ahora no he visto nada ni nadie que realmente tenga un plan coherente para lo que viene. Bueno, aquí va mi otra frase, la frase de Eduardo J. Couture en los mandamientos del abogado. Olvida tan pronto la victoria como la derrota, porque precisamente esta euforia nos nubla la mente. Las personas del gobierno y de la empresa, bueno, no tanto pero el gobierno no debe sentirse como que está derrotado. Yo siento que debería existir algún tipo de magnanimidad, quizás hasta de contagio por el júbilo que tiene el país, porque nosotros precisamente ahora los retos que acaba de mencionar Flor, que no son pequeños, un arbitraje internacional por una empresa que siempre tuvo mala fe hacia el país y que lo demuestra la Corte, y una reestructuración del sitio
una renovación ambiental que cuesta dinero y que debería responsabilizarse a la empresa por cada gramo de suelo que se llevó, por cada gota de agua que contaminó y por el ambiente que ha deteriorado en su codicia. Por tanto, el Ministerio de Ambiente tiene un papel protagónico a partir de hoy en cuanto a dirigir a la sociedad civil en este tema. Ya la sociedad civil ha tomado iniciativas, pero como dice Flor, bueno, nadie coherente ha dicho nada, es porque como el gobierno no nos quiere liderar, se fue, como decían en una película, de sabático, y finalmente, ahora es que ha reaccionado ayer, esperemos que lo que dijo el presidente de la República, que es lo más cercano a un mea culpa, que creo que es lo que vamos a tener, de que va a procurar un cierre ordenado y seguro de la mina. Esto significa muchísimo, porque quiere decir que van a aplicar sus mejores esfuerzos para liderar a la ciudadanía, porque estas decisiones son decisiones no de un grupo, de un sector de sociedad civil, sino decisiones de Estado. Y la manera en que la sociedad civil combate enemigos grandes, una empresa, una posición gubernamental, corporaciones internacionales, no puede ser insultándonos entre nosotros ni dividiéndonos. Las victorias se tienen que ganar como la de ayer, juntos. Yo ayer, a propósito de lo que anota Harley Mitchell, yo ayer conversaba con unos amigos porque me decían que, bueno, pero es que el presidente tiene la obligación de acatar el fallo. Yo le digo, sí, pero es que haberlo dicho de la manera en que lo dijo, sobre todo lo del cierre ordenado y seguro, marca una diferencia con la posición del gobierno antes del fallo y después del fallo. Y no siempre los gobiernos acatan los fallos. Bueno, la prueba la tenemos con el mismo... La sentencia anterior. Con el mismo gobierno. Yo recordaba a Harley cuando yo estaba estudiando en 1980, primer año de Derecho, en Colombia, yo estudié en Colombia, se dio una situación parecida. El presidente de entonces, Julio César Turbay, tenía un estatuto que era clave para su gobierno, que se llamaba el Estatuto de Seguridad, para combatir el narcotráfico y la guerrilla. Y la Corte Suprema de Justicia, en esa época no existía la Corte Constitucional, que fue después en la Constituyente del 91, la Corte Suprema de Justicia le tumbó el Estatuto de Seguridad y salió el presidente en una alocución televisiva en cadena nacional a decir que estamos ante el gobierno de los jueces, es decir, desafiando a la Corte. Entonces es importante lo que hizo el presidente Cortizo. Y ojalá no se sientan en el gobierno derrotados porque les toca asumir los 6 primeros meses del liderazgo de lo que toca hacer ahora. Entonces, ojalá no sigan en pausa. Del mensaje de Cortizo hay una ganancia, y es el hecho de que apenas se recibe, se publica. Recordemos el antecedente del fallo. 4 años demoró. Que demoró, ¿cuántos años, Harley? Como 4 años. 4 años en publicarse, ¿no? Sí, O sea, exactamente. ahí hay una ganancia, ahí hay una ganancia. Sí, yo creo que es un golpe de timón. Yo creo que el gobierno de alguna manera estaba consciente de sus hierros. Realmente ya la Corte simplemente los declaró. Y ya no queda más nada que hacer. Ya gracias a esta lucha cívica, reitero, digan lo que quieran, que gracias a los medios de comunicación, gracias en gran parte a las redes, ahora ya todo el mundo sabe, ya la parte de la Administración de Justicia no es el oscurantismo de antes. Ya la manera en que se deben hacer los contratos no es tampoco un oscurantismo. Por eso es que digo que estamos en un nuevo Panamá. Ahora tenemos los ojos abiertos y todas esas medidas para un cierre seguro y ordenado deben ser, ya lo dice el fallo, totalmente transparentes y la sociedad debe conocer qué es lo que existe en la mina. Aquello que leyó Flor, este tema de, ahora dice 30.000 empleos, 40.000 proveedores, 6.000 empleos, es lo que dice la empresa minera. Yo no les estoy llamando mentirosos, pero han faltado a la verdad en el tema ambiental. Así que no me extrañaría que en el tema laboral exageraran también. Por tanto, esta mina debe ser auditada. Esperamos nosotros por un proceso transparente. Preferiríamos la contratación pública también de una empresa especialista en esto, porque esa auditoría debe ser financiera, debe ser fiscal, es decir, tributaria y ambiental sobre todo. ¿Y por qué tributaria? Ya lo he dicho antes, la clave del daño que en realidad nos puede hacer esta empresa es si ha hecho uso, desde que es Minera Panamá o desde antes, de aquellos créditos fiscales, de aquellas exenciones económicas,
de aquellas facilidades que la Corte declaró. La Corte declaró que esta empresa tenía fueros y privilegios, y entre ellos privilegios fiscales, contrario al principio de legalidad tributaria, que se negociaron en una mesa y se le fueron a llevar a la Asamblea, y la Asamblea dijo que O sea, sí. en esa auditoría deben revelarse quiénes son sus accionistas también. ¿Quiénes son los accionistas? Pero lo más importante para mí sería el tema monetario. Porque si el es porcentaje verdad- de participación. No, el tema monetario en cuanto a la exención fiscal del artículo 14 del contrato anterior, que decía que toda inversión de la minera era exenta del impuesto sobre la renta. ¿Te imaginas la cantidad? Tanto es así que hasta el economista Argote y muchos economistas dicen, no, ellos no pagaban impuestos. Pero no es que no pagaban impuestos porque el contrato lo decía. El contrato viejo, al igual que el nuevo, decía, pagarán impuestos, así como se mercadeaba. Pero en el contrato anterior decía, pagarás impuestos, y después había una serie de exoneraciones que prácticamente... Pero hacían también el contrato Panamá- nuevo tenía una serie de exoneraciones, Sí, Harry. sí, pero el anterior prácticamente hacía que Panamá pagara la inversión inicial, que es la más fuerte, la de la construcción de la infraestructura. Lo que ocurrió en este año era meramente la extracción, pero toda esa construcción de infraestructura que supuestamente nos van a cobrar en un arbitraje, nos van a cobrar una mala fe, aparentemente, cuando dos gobiernos le han dado a esta empresa lo que ha querido, prácticamente. Y digo dos gobiernos porque, bueno, Bueno, más de dos gobiernos. porque Hay tres gobiernos ahí en el de involucrados. Martinelli, y esto yo no estoy asumiendo ninguna posición política, todos lo vimos, que había algún tipo de complicidad entre el gobierno y Petaquí y Agol. El gobierno anterior, y lo digo, quizás hay muchas historias de heroísmo en otros gobiernos, pero yo tengo que comentar lo que se logró hacer en el que yo pertenecí en el año... Se refiere al gobierno de Martín Torrijos. Sí, ese es, Donde él era ese es subdirector de conocimiento común. No, yo era un mero asesor jurídico, pero aún así se logró, y entre toda la institución, hacer el área protegida de Donoso para contener la mina. Y me gustaría ver en esa auditoría si esa multa de casi $2 millones que se le colocó a la empresa, en cuanto a daño ambiental, y la multa en sí, que era solidariamente responsable Petaquilla Gold y Minera Panamá, quisiera ver si la ha pagado. Si no la ha pagado, eso tiene que salir también en la auditoría. Ellos han sido multados, además de esas, 10 veces con informes de distintos 209 gobiernos. hallazgos. 209 hallazgos, todavía tiene 5 procesos. Es decir, mi ambiente todavía no le ha cobrado, y con mi ambiente me refiero al Estado panameño, el daño ambiental que ha provocado. Le puede haber puesto multas, pero la responsabilidad civil ambiental es diferente y separada de la responsabilidad administrativa que se manifiesta a través de multas, lo cual quiere decir que esta empresa, claro, hay que hacerle una metodología justa de valoración de daño ambiental. Tampoco se le va a decir, bueno, ahora que pague lo máximo que se puede porque eso es Oye, injusto. hablando acerca de eso, Harley, yo escuché a Juan Carlos Navarro que decía en un podcast que le hizo a Mayer Misrachi que fue en el gobierno de Martín Torrijos que se entregó Río Indio a la mina a través de una ley. ¿Tú estabas ahí? ¿Eso fue cierto o qué? Yo estaba... Respóndemelo después de la pausa. Después de la pausa, respóndeme esa historia, a ver qué pasó allí. En conjunto con muchos funcionarios, pero sí... Ok, explícanos eso después de la pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Y estas sí son noticias positivas, porque ¿te acuerdas que estaba en juego todo el tema del home port? Bueno, por suerte las protestas bajaron y hay un crucero en el Pacífico. Mira qué bien. O sea, llegó un crucero al Pacífico, eso es bueno, se activa la economía, más de 2.000 personas recorren nuestras calles y ya por suerte hoy pues no hay protesta, así que llega en un buen momento porque va a haber un Panamá con otra cara. Más tranquilo. Más tranquilo. Esperemos, aunque todavía se mantienen algunos cierres, pero ya esos cierres que se están dando en Chiriquí sobre todo, unos tienen que ver, el de Santiago, con la negociación del finiquito de huelga, que es un tema del Meduca. Y los dos de Chiriquí que se volvieron a activar, dice que se van a mantener hasta que no se publique en Gaceta oficial el fallo de la ¿Cuánto Corte puede Suprema. demorar esa publicación? Eso es dentro de 3 días. Sí, tienen el término de 3 días, pero pueden hacerlo antes. Pueden En el hacerlo. derecho administrativo no se debe agotar necesariamente los términos para que la administración haga algo.
Pero Atenógenes, creo que dejaste en ascuas Sí, al claro. pueblo panameño pensando. Claro, o sea, Yo Martín respondo- Torrijos firmó o no firmó la ley que entregó Río Indio a la mina. Cuéntanos, Harley, ¿eso es así o no? Yo lo voy a contar como un biógrafo propio, mío, porque los temas tienen una implicación política en la que soy conocido por no meterme. No meterme en ningún tipo de Estamos claros, estamos claros. Pero en aquel tiempo recordemos que el contexto era la ampliación del canal. Yo creo que todos aquí recordamos y los que nos miran y escuchan de que el temor de la gente de Río Indio era que viniera la ACP a inundarlos. Eso era lo que decían. Incluso varias veces me reuní con ellos antes de ser servidor público. Al ser servidor público, todos sabíamos en las instituciones que la salida honrosa para el tema de la ampliación era aprovechar la tecnología que la ACP había presentado de las tinas reutilizables y entonces tener la oportunidad y el compromiso de derogar la Ley 44 de 1999, conocida como la ley que ampliaba, salud, Gracias. la cuenca del Canal de Panamá. Una norma que viéndolo desde el punto de vista histórico quizá hubiera sido insuficiente para poder tratar los temas técnicos que hoy día tiene la cuenca del canal. Las personas del área de Río Indio se vieron aliviadas. El movimiento en contra de los embalses, si bien no se vio enteramente satisfecho, permitió que se pudiera hacer el referéndum para que finalmente la vía interoceánica fuera ampliada y de esa manera tener alguna bonanza económica que todavía tenemos algún tipo de traza de la misma. Pero el tema minero, la verdad es que es un tema que no me cuadra, la mina queda bastante lejos de... O sea, nunca se le entregó Río Indio a la mina. ¿De dónde él saca eso? ¿De dónde sale entonces esa versión? No comprendo, puede ser una confusión geográfica, porque recordemos que uno de los artículos del contrato ley, en efecto, contemplaba el tema del reservorio multipropósito que se planifica hacer en la cuenca de Río Indio. Y si bien nadie sabe qué es lo que realmente pensaba la minera o qué es lo que realmente piensa la ACP y el gobierno, y esa es mi crítica, este tema de los embalses debe ser muy público, así como fue, o los embalses o los reservorios multipropósitos, así como fue el tema de la ampliación en el 2006. Hoy día no sabemos exactamente qué están pensando ninguno de los involucrados y qué ocurre, que en el contrato decía que implicaba que podía haber algún choque entre el agua de Río Indio y el agua de la mina. Dicen que si hay algún tipo, y recuerden que esta es una red hídrica que es como un sistema circulatorio y algunos cuerpos de agua menores entrelazan de cuenca de Río Indio a la cuenca del Donoso. Y decía el contrato de que en cualquier momento que chocaran los objetivos del canal, porque se va ampliando, recuerden que esto era 40 años, y los objetivos de la mina se iban a preferir los del canal. Así que yo no dudo que esto confunde entre las cuencas, y uno cuando lee eso uno dice, ah no, pero si son lo mismo. Claro. Por eso es que yo necesito, así como todos los ciudadanos, que este tema de los embalses multipropósitos sea más transparente, porque interlocutores sociales importantes nos estamos confundiendo, incluso con el tema de Donoso y Río Indio, la mina y Río Indio. Río Indio es importante porque desde el 2015 el Ministerio de Ambiente y el CONADES están orquestando estudios en el sitio por parte de la ACP para esos reservorios multipropósitos. El fallo que se develó ayer, que implica una total transparencia, es importante para que el gobierno lo siga, porque este fallo no es como cualquier fallo. No, para Este nada. fallo te da las instrucciones De lo que hay que hacer. doctrinales de qué es lo que debe seguir. Y lo primero que le dice En temas de, transparencia. en temas de medio ambiente y en donde haya algún tipo de relación directa ciudadanía-medio ambiente. Yo creo que el fallo lo deja muy claro. Y hablando del tema de medio ambiente y de aquellos tiempos en que yo fui servidor público, el área protegida de Donoso se creó en principio para contener la mina. Esta área fue atacada jurídicamente, la Corte restituyó el área protegida de Donoso, pero en este gobierno se dividió, según lo que decía su parte motiva, para que la mina pudiera cumplir sus compromisos ambientales. Hay que estudiar la restitución de esta área
pero también haciendo justicia a muchos campesinos, a muchas personas que viven ahí, que no han podido titular sus tierras a pesar de que eran tierras ancestrales de ellos. Una pregunta, ¿qué debe pasar con los funcionarios que negociaron y firmaron el contrato? Yo creo que la Corte lo está estableciendo bastante claro de que existe una responsabilidad, porque no es cierto de que el contrato anterior, que ya fue declarado inconstitucional, ya tendría algún tipo de responsabilidad, pero este fallo está estableciendo de que el contrato violaba casi el 15% de la Carta Magna. Sí, más de 20 Eso es artículos. 25 artículos. Eso es extremadamente pesado y yo creo que el tema de la responsabilidad está en el aire porque a los ahí puede haber extralimitación de funciones, ahí puede haber omisión de funciones públicas, ahí puede haber asociación ilícita, cualquier cosa que se le pueda ocurrir a los colegas penalistas por las acciones. Pero esto también alcanzaría a los diputados, toda vez que el único límite que tiene el diputado es la Constitución y a ellos se les está vedado poder aprobar normas que vayan en contra de la Constitución y la ley. Y yo creo que este fallo rompe récords en cuanto a la cantidad de disposiciones constitucionales violentas. Oye, Harry, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Mañana comprometido está el señor Ricardo Lombana. Vamos a aclarar todos los puntos relacionados con su posición acerca de la mina, porque lo que más se utiliza para atacarlo es lo que digo aquí en Cuarto Poder en febrero de este año. Así que vamos a volver a traerlo ahora ya después que ha corrido mucha agua bajo el puente sobre el tema minero. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.